Ladies and gentlemen, welcome to paradise. Si entendemos el movimiento como ejercicio cinético, donde las personas, planetas y animales se encuentran en un estado dinámico, cuya finalidad en algunos casos puede ser el desplazamiento en cualquier sentido, a los lados, arriba, abajo, atrás, etc., entonces estaríamos negando la complejidad y el verdadero sentido del movimiento en la naturaleza, en la mente y en aquellos rincones del universo. Sigamos la siguiente idea. El movimiento se relaciona con un espacio, plano o como lo queramos designar, pero no todos los espacios son físicos, orgánicos y naturales. En este escrito conversaremos sobre un rincón donde los espacios son infinitos, socialmente significantes y a la vez intrínsecos e íntimos, donde la imaginación, la fantasía y la creatividad crean y destruyen mundos en fracción de segundos. Para Foucault, en su escrito Los otros espacios, se construye un juego entre espacio, lenguaje e imaginación, ya que para él los lugares crean espacios no solo materiales y naturales, son para el individuo escenarios propositivos, dinámicos y en continua reestructuración y movimiento. Abro comillas, esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio en que vivimos, que son las heterotopías. Los humanos reconocemos en nuestro entorno lugares, la casa, el lugar de trabajo, los lugares de descanso, de entretenimiento, etc. Concebimos la vida como un transitar en aquellos escenarios donde se desarrollan nuestras actividades cotidianas y vivencias cargadas de emociones construidas en el devenir de las situaciones que acontecen. Esos mismos escenarios de emociones movilizan en cada uno de los actores involucrados en la escena una versión de la experiencia, el recuerdo y la sensación particular. Un ejemplo para expresar lo anterior sería si usted, ya adulto, ha vuelto a un lugar donde pasó gran parte de su infancia, un parque, la casa de niñez, la escuela, etc. ¿Qué ha sido revivido en su mente al reencontrarse en dicho lugar? En este mundo individual y colectivo, a través del lenguaje, los lugares y los espacios no son lo que la materia nos determina. Hemos construido imperios de libertad a nuestros sentidos y sensaciones convirtiéndolos en relatos, historias, anécdotas que nos posibilitan reconstruir a la vista de los otros nuestros iguales sociales. Versiones del universo personal y fantástico, por así decirlo. Abro comillas. Planetas fueron concebidos en la cabeza de los hombres, o a decir verdad en el intersticio de sus palabras, en la espesura de sus relatos, o bien en el lugar sin lugar de sus sueños. En el vacío de su corazón me refiero, en suma, a la dulzura de las utopías. Cierro comillas, Foucault, de Los otros espacios. Ahora le pido por favor que me acompañe en el siguiente ejercicio. Imagínese la cama de sus padres, la mesa del comedor o cualquier lugar de su casa de infancia donde le gustaba jugar. Ahora piense lo siguiente, ¿cómo era? ¿A qué jugaba? ¿A cuáles lugares fantásticos viajaba? ¿Acaso una silla se convirtió en un vehículo lunar? ¿O la parte de abajo de una mesa de comedor una máquina submarina o espacial? ¿Quién fue la primera persona que le contó que esa silla, mesa o cama era un vehículo mágico que lo transportaba a universos desconocidos?
El ser humano, desde la época de las cavernas, en mi opinión, ha actuado para modificar su entorno. Puede realizar alteraciones motivado por seguridad, comodidad o cualquier otra búsqueda que a su juicio debe realizar. Si pensamos en el hombre primitivo, los recursos y habilidades que empezó a desarrollar para adaptarse al espacio y lugar donde habitaba, vemos que en algún momento en ese proceso no solo elaboró o diseñó herramientas para una función específica, comenzó a emplear objetos los cuales pensó para desarrollar tareas específicas que le permitieran a su vez alterar su experiencia de vida en el mundo. Ya, al consultar sobre los orígenes del diseño, encontramos que algunos académicos piensan que primero se desarrolla la arquitectura y de allí se desprende el diseño. Abro paréntesis, en discrepancia con el párrafo anterior de este escrito. Cierro paréntesis. Y, si viajamos en el tiempo, algunas teorías marcan el nacimiento del diseño industrial en la época de la revolución de las máquinas de vapor, relacionándolo con el modelo de producción en cadena, en serie. Pero desde este enfoque estaríamos desconociendo el aspecto amplio de la concepción de diseño, ya que este es un ejercicio de conformación no material sino también de experiencias. Roberto Doberti dice en su libro Espacialidades, aborda el diseño como el nexo que se construye entre la operación técnica que comprende el plano utilitario y el plano significativo. Pensemos en el diseño como un propósito, pero también como una síntesis. Desde el propósito es hacer del mundo y las configuraciones materiales un lugar más amable para coexistir. Y es una síntesis cuando el diseñador proyecta atribuyendo significados a sus elaboraciones nutridas de semántica e interacciones conversacionales entre los objetos y los humanos. Roberto Doberti plantea sobre este tema: aprender lo real, hacer lo real es su aprehensión, delimitar y reconocer sus entidades, constituirnos como sujetos y a la vez constituir la estructuración de los objetos, operaciones necesarias pero solo tentativas, interminable trabajo de constitución y sustitución. Cierro comillas. Ahora le pido nuevamente que piense en un objeto que sea una heterotopía para usted: el auto familiar, la lámpara de diseñador, su lápiz preferido, la cámara de fotos o de video, su teléfono celular, su portátil, que al igual que el juguete de su infancia trascienda su forma y su diseño y sea la materialización de una utopía suya. Ahora, un ejemplo de cómo el diseño actúa en el cine es el storyboard, donde a través del dibujo se arman escenarios y escenas que más adelante serán plasmadas frente a una cámara. Y lo intuimos como espectadores cuando a través de la pantalla de cine observamos el espacio y sus posibilidades. El dibujo para Roberto Doberti no es inerte. Para él, en el acto de dibujar no hay pasividad, sino por el contrario, existe una acción permanente. Asimismo, como seres vivos y dinámicos en el entorno, tenemos la tendencia a la adaptación. Doberti plantea que en ese ir y venir vamos objetivizando el mundo, creándole categorías, nombrándolas, y de esa forma le vamos instaurando un orden, una interpretación. Ahora cuando plasmamos el grafo y vamos al dibujo, se abren comillas, lo hacemos en el universo del abstracto y moldeamos una traducción que no es mera recepción sensorial, sino elección de lo que queremos plasmar en el espacio. Cierro comillas. Doberti. El dibujo, desde mi experiencia particular, se convirtió en la puerta de entrada al universo del diseño. Desde él inicialmente encontré la motivación para estudiarlo y comprometérmelo en hacerlo un estilo de vida. La pasión por el diseño se plasma en el sonido del grafo, cuando se desplaza por el papel, en cómo a través de la línea se abren las puertas a posibilidades irreales en la materialidad, pero muy mutables y posibles en el plano de la imaginación. La puerta del inventor que instaura otro tipo de orden o paradigma, otra posibilidad de ver el mundo.
Doherty expone su teoría de los canales de intermediación, refiriéndose al dibujo, plantea dos instancias. En un primer estadio, el dibujo como modelo y posibilidad. La segunda instancia, anticipo y posibilidad, ya que hacemos uso de herramientas y técnicas para encontrar la equivalencia entre el plano del plano proyectivo a la materialidad en el plano de lo real. Tomemos como ejercicio explicativo la esfera. Esta emerge con facilidad. Es el perímetro más corto que encierra la superficie plana, y la esfera es la mejor superficie que encierra un volumen dado. Lo vemos en los planetas gigantes, en su extensión, pero también en los granos de arena que se extienden en todas las direcciones. Sabemos que en condiciones de ingravidez se mantiene la simetría. Lo saben bien los astronautas al verter el agua en un contenedor. Lo experimenta el buzo que aspira las burbujas bajo el mar. Si dibujamos la esfera en un papel en blanco, nos encontramos con la sombra de la circularidad y de la simetría circular, que sometida a la gravedad, rompe con esa misma simetría, mutando a la simetría bilateral, que es sin duda la forma más probable cuando existe movimiento, como las que vemos en los peces, en los pájaros y en las entidades materiales que construimos y le adjudicamos sensaciones de movimiento y velocidad. Solo hay que ver el diseño de las naves supersónicas o el auto más veloz del mundo. Todas aquellas comparten un vínculo común y que podemos adjudicar a las diversas derivaciones de la esfera. Para saber sobre la temperatura corporal recurrimos al termómetro, aquel tubo contenedor de mercurio que ha acompañado la historia de la medicina moderna, que en una escala de difícil lectura marca los grados centígrados. Pero en Japón sintieron la necesidad de pensar un termómetro más amigable con el usuario. La respuesta, el termómetro Lunar Baby, en las manos del diseñador japonés Dong Jong-kong. Desde el grafo, una forma orgánica emerge. Ya la materialidad rescata el gesto natural de tomar la temperatura con la palma de la mano. Este artefacto se sujeta con los dos dedos de la mano y se coloca en el centro de la frente. Su usabilidad no solo es más amigable en lo sensorial, también al nivel de la efectividad en su lectura gracias a su lectura digital, y ya no a una de mercurio con todas las implicaciones que esto conlleva.